En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos las gracias hoy en este día, por este día nuevo que nos das, por este tiempo, Señor, por este momento de aprendizaje que vamos a tener con tu santa palabra. Te pedimos, Señor, esta meditación para que nosotros podamos penetrar tu palabra, para que podamos comprender a tu Espíritu y para entenderlo, Señor. Danos en este momento 100% el Espíritu para poder entender al Espíritu, Señor. Te damos las gracias por todo eso y por habernos llamado. Te pedimos, Señor, que nos guíes con esa luz, con esta luz que es única, la luz de Cristo. Te pedimos que vayamos caminando, Señor, en este mundo, para que toda tiniebla pueda salir, para que nosotros seamos libres en la verdad, Señor. Gracias por todo lo que nos das diariamente. Gracias por estos momentos. Gracias por esta casa que nos recibe. Gracias por toda la familia que aquí habita. Gracias por todas nuestras familias, por nuestros hijos e hijas. Gracias por todo lo que pones a nuestro alrededor para que nosotros podamos sentir tu amor. Muchas gracias, Señor, por enseñarnos y por hacernos dignos hijos tuyos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema que hoy vamos a tratar se llama el Cordero de Dios. ¿Es el donde dice Juan Bautista presentó a Jesús el Cordero de Dios? El Cordero de Dios. Ajá. Este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres tú? Juan lo declaró y no ocultó la verdad y declaró, yo no soy el Mesías. Le preguntaron, ¿quién eres entonces? Elías contestó, no lo soy. Le dijeron, ¿eres el profeta? Contestó, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres entonces? Pues tenemos que llevar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Juan contestó, yo soy, como dijo el profeta Isaías, la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Los enviados eran del grupo de los fariseos y le hicieron otra pregunta, ¿por qué bautizas entonces si no eres el Mesías, ni Elías ni el profeta? Les contestó Juan, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen, y aunque viene detrás de mí, yo no soy digno de soltarle la correa de sus sandalias. Esto sucedió en Betabara, al otro lado del río Jordán. Entonces donde Juan bautizaba. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó, ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. De él yo hablaba al decir, detrás de mí viene un hombre que ya está delante de mí, porque era antes que yo. Yo no lo conocía, pero mi bautismo con agua y mi venida misma era para él, para que se diera a conocer a Israel. Y Juan dio este testimonio. He visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo también, verás al Espíritu bajar, aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo y se quedará en él. Si yo lo he visto y declaro que este es el elegido de Dios. Palabra de Dios. Hoy nos tocó hablar, ¿verdad?, de lo que viene siendo el Cordero de Dios, ¿verdad? Como por ejemplo ahorita en este tiempo nosotros tenemos a veces el que conocemos, ¿verdad? Conocemos a Jesús, pero se nos olvida conocer el Cordero de Dios, ¿verdad? O sea, Jesús, ¿verdad?, es el Cordero de Dios, pero nosotros a veces separamos a Jesús de su misión, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros decimos conocer a Jesús,
pero estamos esclavizados, ¿verdad? Cuando eso pasa, ¿verdad? Es que en realidad nomás nos dedicamos como estas personas, ¿verdad? Estas personas no fueron ellas, ¿verdad? Enviaron a otras personas. Porque dice aquí que este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas, ¿verdad? ¿Quién envió a sacerdotes y levitas? Los judíos, ¿verdad? Los judíos era el pueblo de Dios, como dijo el seminarista anoche, ¿verdad? Los judíos, ¿verdad? se dividieron de Israel, el reino del norte, ¿verdad? Y el reino del sur, ¿verdad? Entonces se dividieron, son judíos, pero se dividen las tribus, o sea, como que hay descontento entre el mismo pueblo de Dios. Y eso es lo que está pasando ahorita también. Porque ahorita nosotros, ¿verdad? Nos apartamos cuando tenemos que estar todos unidos en un espíritu. Anoche también el diácono oró en la oración y dijo que se vayan terminando todas las rencillas que tenemos, todas las envidias y podamos ser un pueblo unido, ¿verdad? Eso es lo que dijo él en su oración. Y digo, es una oración bonita, ¿por qué? Porque uno tiene que estar en una sola iglesia. Lo que nosotros hablamos y que hable la otra persona debe de ser una sola cosa, una sola palabra. Pero aquella persona tiene una palabra y nosotros tenemos otra. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos al Jesús que divide. ¿Verdad? Nosotros le quitamos sumisión a Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí en Juan, ¿verdad? En Juan nos dice que es el Cordero de Dios que carga con el pecado del mundo. En los otros evangelios nos dice el Cordero de Dios que quita, ¿verdad? Como dice el Padre, que quita. Entonces, el Cordero de Dios, ¿verdad? Es Jesús. Si nosotros nos ponemos a ver el misterio en el Cordero de Dios, vamos a encontrar un misterio muy grande, ¿verdad? Lo que viene siendo el misterio del Cordero de Dios. ¿Por qué le dicen el Cordero de Dios? Ya dijimos en otros temas, ¿verdad? Que es porque Dios ofreció a su Hijo para la muerte, para que yo pudiera vivir, ¿verdad? Entonces, Juan, él mismo dice de sus palabras, yo no lo conocía, pero él, al que me envió a bautizar con agua, ¿quién era el que lo envió a bautizar con agua? El Padre, ¿verdad? El que me envió a bautizar con agua me dio las señas del que iba a venir, ¿verdad? El que iba a venir iba a bajar una paloma y se iba a posar en él, ¿verdad? Pero Juan, ¿verdad? Juan le creyó al Padre cuando le dijo, va a venir el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿verdad? Pero Juan estaba creyendo, cuando vio la paloma que bajó, él estaba creyendo que era el Espíritu Santo. Pero nosotros a veces, ¿verdad? Se nos dice la cosa, ¿cómo va a pasar? Y todavía tenemos dudas, ¿verdad? Como por ejemplo esta persona que les dije en la reflexión, ¿verdad? No cortó la cuerda, ¿verdad? No confió en Dios. O sea, se le había dicho, la palabra que le había hablado era palabra de Dios, pero él la puso en duda. O sea, ¿cómo dudó en el último momento y por ese momento pues de duda se murió? ¿Verdad? Porque en el momento de la verdad, ¿verdad? Se cayó. Su fe no era fe, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahorita podemos decir, la fe que está en el mundo, ¿verdad? ¿Cuántas personas creemos que Dios vive? En verdad, ¿verdad? Por ejemplo, la persona que dice que sí, después hace cosas que demuestran que no. O sea, la boca habla luego a veces una cosa que uno no va a hacer, ¿verdad? Por ejemplo, dicen que tienes que demostrar testimonio en que estás viviendo en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, ¿qué es? La palabra de Dios es vida. Tu testimonio vivo es que tú vas a demostrar que tienes vida en ti. Cuando uno no demuestra que uno tiene vida en nosotros, es porque el Espíritu que está en nosotros no es de Dios. O sea, no lo conocemos el Espíritu de Dios y nosotros estamos haciendo las cosas carnalmente. Cuando la persona hace las cosas carnalmente, quiere servir a Dios, pero está lleno de envidia, soberbia, tiene momentos de esclavitud, ¿verdad? Es esclavo. Entonces, vamos a decir, ¿verdad? Que en este
este testimonio, ¿verdad? Dice, este fue el testimonio de Juan. Este fue el testimonio de Juan. ¿Y de qué estamos hablando ahorita? De un testimonio. Juan dio testimonio de que en él vivía la palabra de Dios. ¿A poco no? Porque él no se robó nada. Cuando le vinieron y le preguntaron, le dijeron, ¿eres tú el Mesías? ¿Qué le hubiera costado decir? Sí. ¿A poco no? Porque nadie conocía al Mesías. Pero él dijo no. ¿Va? ¿Eres tú el Mesías? ¿Por qué dio ese testimonio él? Porque es un testimonio vivo. ¿Qué estaba cuidando Juan? Juan estaba cuidando, ¿verdad?, su ser. Él tenía que demostrar ser la luz, ¿verdad? Demostrar no ser la luz, sino ser testigo de la luz, ¿verdad? La luz que es, por ejemplo, anoche nos dieron citas para buscar lo que es la luz, ¿verdad? Muchos van a ver la luz, ¿verdad? A mí me tocó una cita de Juan que está completa, o sea, la luz plena, todas las demás citas se quedan en esa cita. Así lo vi yo. ¿Verdad? Todo lo que viene aquí atrás, en esa cita está completa. A mí me tocó esa, la de Juan 8, algo así. ¿Verdad? Y ahí miré, ¿verdad?, lo que viene siendo la luz. O sea, a veces se queda uno corto en palabras, no puede uno explicarlo, como uno lo mira, no puede uno explicarlo. Se queda uno corto en palabras porque no hay lenguaje para explicar a Dios. Simplemente el Espíritu lo entiende. ¿Ven? Entonces, aquí dice, por ejemplo, que Dios, Juan testimonio, cuando unos judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén a preguntarle quién eres tú. Juan lo declaró y no ocultó la verdad. Declaró, yo soy el Mesías. Yo no soy el Mesías. ¿Por qué dice no ocultó la verdad? ¿Verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué dice que no ocultó la verdad? ¿Cómo tenemos que ser nosotros? Transparentes. No tenemos que ocultar la verdad. ¿Pero por qué nos da miedo hablarla? Porque no sabemos si vamos a lastimar a las demás personas. ¿Expresar lo que sentimos o no? No lastimar. Bueno, porque si yo no le digo la verdad a una persona, yo estoy ocultando la luz de Cristo. ¿Ven? O sea, nosotros siempre nos ponemos a pensar en lo que dirán las otras personas. No me pongo a pensar lo que dice Dios de mí. Y Dios dice que no tenemos que ocultar. ¿Qué le costaba a Juan? Juan podía haber tenido miedo, ¿verdad?, de los sacerdotes, pero él no. ¿Por qué? Porque él conocía a Dios. El que me envió a bautizar me dijo. ¿A poco no? El que me envió a bautizar con agua me dijo. Entonces él estaba confiando más en la palabra de Dios. Pero nosotros no lo hacemos así. ¿Ven? Nosotros decimos que ya conocemos al Señor, pero negamos su verdad. Y cuando negamos la verdad, estamos haciendo un pecado que se llama pecado de omisión. Y no sé si se han fijado, pero en la iglesia cuando el Padre dice, decimos en el principio de la misa y decimos de omisión. Muchas personas no ponemos atención ahí en lo que quiere decir omisión. Pero ¿por qué estamos pidiendo por el pecado de omisión? Porque es diario negamos a Cristo. Sí, porque estamos omitiendo la verdad de... Diario. Y a cada momento a veces negamos al Señor. No de palabra, sino con nuestro hecho. ¿Ven cómo vivimos? En el momento que tú estés dando mal testimonio con aquella persona, que te vea que tú estás haciendo algo que no es, desde ese momento estás negando a Cristo. ¿Ven? Yo he mirado personas, por ejemplo, no voy a decir nombres, pero he mirado personas que estamos en la iglesia y de repente afuera estamos en el vicio. Y ¿saben una cosa? Dicen, no es pecado. Ok, no es pecado, pero tú puedes ser piedra de tropiezo para el vicioso. ¿Sí o no? La verdad, nosotros tenemos que dar un testimonio de luz. ¿A poco no? Si te quieres poner loco, vete, allá está en tu casa, pero solamente tú y Dios sabe lo que tú estás haciendo, si eres hipócrita o no. ¿Ven? Porque así dice la persona, y más cuando el padre le dice, no es pecado, busca el pretexto para que le pregunta al padre, y el padre le dice, no es pecado tomarse una. Pues no es pecado, yo me tomo una. Es verdad, no es pecado, pero tú vas a ser piedra de tropiezo para el vicioso, porque el vicioso anda buscando a Dios, y en el momento que te ve a ti, que tú eres luz según, y de repente te ve que estás haciendo algo que él está pidiendo a gritos una excusa, sobre ti va a ir... Sí, eso sí es verdad, porque yo
pecado que tomes cerveza y que no es pecado que vayas al casino si vas a jugar poquito. Le dije, no, Héctor. Y siempre teníamos ese, pero entonces sí, o sea, somos piedra de tropiezo para personas cuando no estamos haciendo lo que verdaderamente Dios quiere. Y ahí viene una sentencia de Jesús. Pues dice, hay de aquel que me tire uno de mis pequeños. Así es de que tenemos que abrir nuestros ojos a la verdad y actuar en la verdad y estar en la verdad. Porque si nosotros no lo hacemos, nosotros vamos a ser piedra de tropiezo para otras personas. ¿Ven? Y nos van a ver, no, pues él lo hace y está en la iglesia, yo también lo voy a hacer. ¿Ven? Entonces, el testimonio que Juan da aquí es un testimonio verdadero. Nosotros lo tenemos que entender. Nosotros tenemos que entender que al nosotros meternos a escuchar la palabra de Dios, nosotros nos estamos metiendo en el compromiso con el Señor. No nomás es de escuchar y ya. Tenemos que escuchar y vivir para poder dar testimonio como Juan. No, y luego al dar un mal testimonio, también por eso mucha gente se va de la iglesia, porque luego dicen, para ser como él, pues mejor me voy. Ajá. Entonces, Juan preguntó, yo no soy el Mesías. Por ejemplo, vamos a decir, ¿verdad? Nosotros empezamos a predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Pero en el momento cuando empezamos a predicar la palabra de Dios, llegan las tentaciones de robarle a Dios la gloria, ¿verdad? Y de ponerlo a nosotros, ¿verdad? Hay un testimonio en la Biblia de una persona que se murió por no darle la gloria a Dios, ¿verdad? Era un rey. ¿Sí se acuerdan de quién es? Herodes. Herodes se agusanó porque no le dio la gloria a Dios como era debido. ¿Va? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la persona que va a entrar en la verdad, ¿va? La persona que va a entrar en la verdad, vamos a ser testigos de la luz. O sea, no vamos a ser cualquier persona, ¿eh? Nosotros nos vamos a meter ya testigos de la luz. Pero para ser testigo de la luz, ¿qué te hace falta? A ver. ¿Ah? Para ser testigos de la luz, pues de verdad reflejar la luz, ¿no? ¿Verdad? Dice así, y hay que ver, ¿verdad? Hay que ver cómo nos está diciendo. Porque dice, para ser testigo de la luz, tienes que ver primero qué es la luz, ¿verdad? Porque si tú no ves y oyes, ¿cómo puedes dar un testimonio vivo? Si no ves y oyes. ¿Ven? Si no miras y oyes, no puedes dar un testimonio vivo. ¿Quién es el verdadero testigo del Señor? ¿Quién es? El Espíritu Santo es el testigo de Dios. Porque dijo estas palabras el Señor. Dijo, les voy a mandar desde el Padre, Él les dirá lo que miró y oyó. ¿Ah? Desde el Padre va a venir. ¿Ah? Desde el Padre va a venir el Espíritu de verdad. Y ese Espíritu es el testigo fiel. ¿verdad? Es el testigo fiel. Él miró y oyó. Si nosotros no presentamos esa luz, ¿verdad? ¿Quién es la luz entonces? Entonces, si no presentamos ese espíritu en nosotros no tenemos luz. ¿Verdad? La verdadera luz es el Espíritu Santo y tú eres templo del Espíritu Santo. Si tú dices que eres templo del Espíritu Santo, se tiene que ver verdaderamente que tú tienes el Espíritu en tu templo. Porque si no eres templo del Espíritu Santo y tú lo pregonas, ¿verdad? Tú te estás robando, ¿verdad? La gloria de Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿quién es quién es la luz entonces? El Espíritu Santo. Yo tengo que ser testigo de la luz. ¿De quién tengo que ser testigo? Del Espíritu. ¿Verdad? Tengo que ser testigo de que está el Espíritu viviendo en mí. Si yo no soy testigo, no doy testimonio, es que estoy de bocón nomás. No hay nada en mí que sea de Dios. Porque yo hago cosas que no son de Él. ¿Ven? Entonces el verdadero testigo es el que mandó el Señor a habitar en ti. El verdadero testigo es aquel que viene del cielo con el testimonio propio de que miró y oyó. Alrededor de Él miró y oyó y nos trae un testimonio. Y Él viene no a hablar de Él, viene a hablarnos de Jesucristo. Él nos viene a enseñar a Cristo. No está hablando de Él. Él va a hablar de Él, de Jesucristo, y Jesucristo nos va a hablar del Espíritu Santo. Pero nadie viene por gloria propia.
Siempre Él va a darle la gloria al Hijo y el Hijo le va a dar por eso dice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Ah? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces, ahora vamos a ver, ¿verdad? ¿Cómo se llama el tema? El Cordero de Dios. ¿Verdad? El Cordero de Dios. ¿Qué hace el Cordero de Dios con nosotros? A ver. Nos quita el pecado. ¿Cómo? Con su transfusión que nos hace cada vez que entra a nosotros. ¿Siempre? ¿Verdad? ¿Siempre que entra? Siempre. Pero ¿cómo tiene que entrar? ¿Cómo decía Jesús? Decía, en verdad, ¿verdad? Tiene que entrar en verdad. Si nomás entra así, pero no es verdad, no hace nada. Es condenación para una persona. ¿Verdad? Porque dice Pablo que si no lo tomas dignamente, es tu propia condenación. Hay que discernir ahí. Si tú vas a tomar el cuerpo sin discernir, te estás condenando. ¿Qué cosa es el discernimiento y qué tenemos que discernir ahí para poderlo tomar? Que está vivo, ¿eh? Que está vivo. Eso es lo que tenemos que ir discerniendo. ¿Cuántos lo vemos vivo? Dice mucha gente, no, ya lo veo vivo, yo ya lo miro vivo. Salen de un retiro y les dicen estas palabras, ¿eh? Les dicen, vayan a meditar que Cristo vive. Están hablando de eso. Muchos se van al parque a meditar, otros se van a ver la tele, poquita gente se mete al Santísimo. Entonces, no es verdad que lo están viendo vivo, ¿verdad? Es pura boca. O sea, no es, ahorita por ejemplo, es para que todos y cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, ¿verdad? Nos analicemos. No, yo no voy a criticar a nadie de ustedes, sino yo voy a usar la enseñanza para mí. Yo voy a evaluarme yo, hacerme yo mi test y yo voy a ver si lo paso. ¿Verdad? En verdad yo creo que el Señor vive en la hostia, que el Señor vive en el pan. En verdad yo lo creo, solamente ustedes lo saben. ¿Verdad? Porque yo no quiero quedar bien con ustedes, ni ustedes tienen que quedar bien conmigo. Nadie tiene que quedar bien con nadie. Cada quien debe de hacer su propio examen de conciencia. Cada persona, ¿verdad?, es responsable de ella misma. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Analícense ustedes. Y si ustedes creen que ustedes ya hicieron lo suficiente, felicidades, ¿verdad? Pero si ustedes creen, ¿verdad?, que necesitan, ¿verdad?, encontrarlo más, échenle más ganas, ¿verdad? Pero no afuera de ustedes, dentro de ustedes. ¿Ven? Ustedes, según ustedes, búsquenlo. Porque como se busca, se encuentra, dice el Señor. Búsquenlo. Y no es por presumirles, pero les voy a decir algo que me pasó ahorita en la misa. ¿Verdad? Empezó el sacrificio y yo empecé a ponerme, porque escuché una reflexión en la casa y empecé a ponerme en las manos del Señor, del Cordero de Dios. No estoy mintiendo y el Señor sabe que no estoy mintiendo, pero ya no estaba yo en la iglesia. Yo no supe ni cómo me levanté. Cuando yo me di cuenta, le estaba dando la paz a Aurora, pero no supe cómo me levanté ni cómo pasé. Dios lo sabe. ¿Ven? Hoy es mi primer día de experiencia con el Cordero de Dios. ¿Ven? No estaba Él. Y Dios sabe que no estoy mintiendo. ¿Ven? Sí, es de que sí se puede, ¿no? Sí se puede. Le empecé a hablar, ¿verdad? Le empecé a hablar verdaderamente a Él, porque esta reflexión que yo estaba viendo no es cualquier reflexión, es un doctor, es un ateo que era ateo y encontró la verdad, ¿verdad? Entonces, viendo a esta persona, puse en práctica lo que oí.
y me resultó. ¿Ven? Ahora, pongan en práctica lo que estamos aprendiendo. No se les vaya, no es nomás esta reunión, es seguir en la misa y seguir en la iglesia y aprendiendo en la iglesia y de todos, ¿va? Porque todos somos iglesia. Vamos a practicarlo verdaderamente, pero no queremos quedar bien con las demás personas, ¿verdad? Porque no tenemos que quedar bien con las demás personas. Yo no quiero quedar bien con ustedes, que ustedes me vean que yo soy un mártiro, que acá y que me estoy cayendo. No, a mí no me importa nada de eso. Yo lo que me importa es que ustedes entiendan quién es el Cordero de Dios. Y ya. Yo no quiero quedar bien con nadie. Si hablan bien de mí, que hablen bien. Si hablan mal de mí, que hablen mal. Y no me importa, ¿verdad? Yo sé claramente que el Señor está poniendo la palabra que Él quiere que escuchen ustedes. Y no soy yo. ¿Ven? Entonces, vamos a encontrar verdaderamente el Cordero de Dios. ¿Qué es el Cordero de Dios? ¿Y qué quiere el Cordero de Dios con nosotros? ¿Va? ¿Qué quiere con ustedes el Cordero de Dios? A ver, pregúntense cada uno de ustedes y diga, ¿qué quiere el Cordero de Dios conmigo? Porque ¿por quién vino el Cordero de Dios? ¿Por Juan? ¿Va? ¿Quién es el Cordero de Dios? ¿Va? Jesús. ¿Dónde está? ¿Va? Si está vivo, entonces ¿por qué yo lo busco donde están los muertos? Porque mucha gente se va del lugar donde está vivo, ¿va? Porque están viendo están viendo otro Jesús. Ellos no ven al Cordero de Dios. ¿Qué hace el Cordero de Dios? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Es la cosa que tiene a la persona esclava. Jesús lo dice en las palabras y dice, el que vive en el pecado es esclavo. Está de esclavo del pecado. Y aquí Juan nos lo dice claro, el Cordero de Dios que carga con el pecado del mundo. Si Él va a cargar con mi pecado, ¿por qué yo tengo que estar de esclavo? ¿Por qué tengo que tener un vicio? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto ahorita en la iglesia? Son sacerdotes y todavía tienen un vicio que fuman. Yo he mirado, pero a sacerdotes no creen que lo estoy inventando. He mirado sacerdotes que están fumando y dicen que porque es humano. ¿Pero por qué? Porque no conocen al Cordero de Dios y están oficiando con el Cordero de Dios. No están libres. ¿Qué dice la promesa de Jesús? Dice Jesús, Él les revelará la verdad completa y la verdad los liberará. La verdad los hará libres. ¿Ven? ¿Y por qué seguimos nosotros de esclavos? ¿Por qué estamos de esclavos? Porque no estamos haciendo las cosas bien. El Cordero de Dios en mi vida no tiene entrada, porque yo soy de esclavo. Todavía me importa lo que digan las personas de mí. Todavía quiero quedar bien con las personas en vez de quedar bien con Dios. Hablo mucho, pero vivo poco. ¿Ven? Practico muchos ritos y muchas cosas, pero vivo lo poquito, lo que es verdaderamente. No vivo en la palabra de Dios, sino practico la religiosidad. ¿Ven? Entonces, en la religiosidad no está el Cordero de Dios. El Cordero de Dios está en la espiritualidad y en el testimonio vivo. Ahí es donde está el Cordero de Dios, en la vivencia. El Espíritu es vida, dice el Señor. ¿Verdad? El Espíritu es vida. El que vive en el Espíritu tiene vida. Ustedes pueden ver a la persona que tiene la luz de Cristo. Ustedes la van a ver a la persona que tiene la luz. Esa persona brilla. Esa persona está siempre con una sonrisa en la boca. ¿A poco no? Y toda la gente, ¿y qué le pasó? ¿Verdad? Viene con la cara reluciente, relumbrante, como venía Moisés cuando vio la gloria de Dios. Así, con esa luz de luciérnaga, ¿verdad? Así es la luz del Espíritu de Dios en la persona. Porque la persona presume mucho y no presenta nada, ¿verdad? Tiene oscuridad en la persona. Esta persona está queriendo aparentar algo que no es. Dando una luz que no es la luz. Queriéndose hacer maestro cuando no es ni discípulo. Porque no se ha puesto a escuchar primero al maestro, ¿eh? Entonces dice,
Le preguntaron, ¿quién eres entonces? Elías contestó, no lo soy. Le dijeron, ¿eres el profeta? Contestó, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres entonces? Pues tenemos que llevar una respuesta al que nos ha enviado. ¿Verdad? ¿Quién los envió? Dice que los enviaron unos levitas y unos sacerdotes. ¿Va? ¿De dónde son los sacerdotes y levitas? ¿Va? Fíjense, los levitas son de la tribu de Levi, ¿verdad? De la tribu de Levi son los levitas. Los sacerdotes de la tribu son descendientes de Aarón. Son descendientes, sacerdotes auténticos del Altísimo. Son de veras, son auténticos. Por eso Jesús los obedeció. Porque si Jesús no los obedece, Jesús se pone en contra de la ley. Y la ley fue dada por su Padre. Su Padre hizo auténticos a esos sacerdotes. Porque esos sacerdotes eran auténticos cuando vienen de la descendencia de Aarón. Jesús los tiene que obedecer. Bueno, entonces, ¿por qué no van los sacerdotes a ver a Juan? ¿Por qué no van los sacerdotes y levitas a preguntarle directamente a Juan? ¿Por qué? ¿Por qué no fueron? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién le tenían miedo? Al pueblo. Al pueblo le tenían miedo. Y fíjense, es lo mismo que está pasando ahorita. ¿A poco no? Nosotros le tenemos miedo a la gente. ¿A poco no? No digo la verdad porque le tengo miedo que lo que vaya a decir. A lo mejor me dice que no. ¿Ven? Y no somos buscadores de la verdad. Nosotros queremos propagar la mentira. Estas personas eran auténticos sacerdotes, pero sin embargo, ¿cómo les puedo decir? No eran auténticos personas. No era la luz auténtica la que ellos presentaban. Era una hipocresía que tenían dentro de ellos. Por eso Jesús los llama hipócritas. Les da siete maldiciones. Pobres de ustedes fariseos. ¿Verdad? Las maldiciones para los fariseos. Les dice sepulcros blanqueados. Les dice raza de víboras. Les dice todo eso. ¿Y ellos entendieron? Más coraje les dio. Porque les decía raza de sepulcros blanqueados. ¿verdad? Por fuera bien pintaditos, bien adornados, sus coronas, y por acá unos pectorales bien bonitos, y por dentro tienen un muerto. ¿Quién era el muerto? Él, agusanado, ¿verdad? ¿Cómo está el muerto? Bien muerto. ¿verdad? Por dentro tienen un muerto. ¿Ven? Ahora, vamos a usar esa comparación. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy ahorita yo? ¿Soy un sepulcro blanqueado? ¿Ven? ¿Soy sepulcro blanqueado? ¿Qué depende de mí para que ya no sea sepulcro blanqueado? Lo primero que tengo que dejar, ¿qué cosa es? Pregúntense ustedes, ¿no? Yo no estoy preguntando por ustedes, estoy preguntando por mí. ¿Qué es lo primero que tengo que dejar para avanzar en el camino de Dios? ¿Qué cosa tengo que cortar de mi vida para poder avanzar? ¿Qué tengo? Tengo como esos globos aerostáticos que tienen bolsas de arena alrededor y que las sueltan para que agarren más altura. Así voy yo. Voy aprendiendo y no me gusta que me corrijan. ¿Ven? Voy aprendiendo, pero solamente, como dicen los mexicanos, aquí nomás mis chicharrones truenan. ¿Ven? Fíjense lo que le preguntaron a Juan. ¿Eres entonces Elías? Juan dijo, no lo soy. ¿Qué vienen y te dicen a ti? ¿Conoces al Señor? No puedo volar nomás porque no quiero impresionarte. Llevo 25 años en el camino del Señor. Y empieza a decir el currículum. Estudié aquí, estudié aquí, estudié aquí, estudié aquí. ¿Y eso qué es? Puro estudio. Estudié. Pero no muestra nada de vivencia. Si él mostrara lo que verdaderamente tiene, todos esos estudios no salían, sino se quedaba callado y diría, yo no sé nada, aunque supiera mucho. Ese es el camino verdadero. Tiene que disminuir la persona para que el espíritu crezca en él. Tiene que disminuir el humano para que la gloria de Dios se vea en él. Pero ¿cuántas veces queremos,
quedar bien con la gente, como les dije, quedar bien con la gente o que la gente no hable mal de mí. Yo no voy a decir esta palabra porque no la puedo decir porque la gente me va a criticar. O luego tenemos a otra persona que nos está tratando de corregir. Y nosotros, cuando esa persona nos dice no lo digas, nosotros le hacemos caso a esa persona. Pero ya se acabó, ¿verdad? Ahora no le vamos a hacer caso a la persona, le vamos a hacer caso a Dios. ¿Ven? Porque si nosotros queremos crecer verdaderamente en el Espíritu, nosotros tenemos que caminar en verdad. Y para caminar en verdad, nosotros tenemos que quitar muchas cosas de nuestro camino. Nosotros somos las personas que podemos decir, podemos manejar la maquinaria pesada, ¿verdad? ¿Cuál es la maquinaria pesada? El Espíritu de Dios. Nosotros podemos usar esa grúa para quitar todo lo que a nosotros nos pesa. ¿Ven? Porque así lo hacen las grandes compañías, ¿verdad? Las cosas pesadas las hacen con unas grúas grandísimas. ¿Y qué? No les pesa nada, ¿verdad? Pues nosotros tenemos esa maquinaria pesada que no nos damos cuenta. ¿Ven? Y viene a nosotros gratis, ¿verdad? Sin cobrarnos nada y por amor a nosotros. Entonces le preguntaron también, ¿eres el profeta? Contestó, no. A ti te preguntan, ¿verdad? Preguntan, ¿tú qué sabes? Pues ponte y vas a ver que sí. ¿Ah? Nos entra la soberbia luego. ¿Ven? ¿Para qué está poniendo esto el Señor ahorita aquí con nosotros? Porque para que uno se dé cuenta, en realidad, que no eres tú, que es el Espíritu que vive en ti, ¿verdad? El que tiene la misión de llevarte hacia arriba. Que es el Espíritu de Dios el que vino a ti, ¿verdad? Que es el Cordero de Dios el que vino a ti, pero que vive en ti. Pero que si vive en ti, ese Cordero de Dios te va a quitar la esclavitud del pecado. Que tú ya vas a dejar de decir es difícil, porque en ti está viviendo el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios, ¿verdad?, te va a liberar completamente de tus ataduras. Si tú dices que eres libre, que se te vea, como dice la alabanza, que se te note, ¿verdad? Que se te note, que cuando tú levantes las manos vean libertad, que sea contagiado la otra persona con tu libertad, que sea, ¿cómo vas a hablar de libertad si estás presentando que estás bien esclavo? ¿Cómo vas a hablar de libertad viniendo a hablarle a una persona con un vicio? ¿Cómo vas a presentar libertad, ¿verdad?, si tú sigues empecinado en ese pecado? No puedes ser libre. ¿Dónde es donde nos vamos a liberar? ¿Dónde? Asistiendo a tomar la fuerza de la Eucaristía, la fuerza del Espíritu, la comida del cielo para alimentar nuestro espíritu. Acuérdense de eso, ¿verdad? El Espíritu es un enviado de Dios y Él viene de otro lugar, no es de aquí, viene de otro lugar. Él come comida de allá, no come comida de aquí. No come comida del mundo, Él come comida de arriba. Va a poder comer pura comida de arriba. ¿Dónde está la comida que se le está dando para el Espíritu? El mismo Hijo de Dios. Eso es lo que come el Espíritu, la palabra de Dios, eso es lo que come Él. ¿Cómo quiero yo, ¿verdad?, mover las montañas si tengo el espíritu bien desnutrido? No le he dado de comer en cuántos años. No se muere porque es inmortal, pero está enfermo. Mi espíritu, no el de Dios, el mío, está enfermo. No le entendí las palabras que me dijo el Señor. El espíritu es vida. Me he dedicado más a darle de comer al cuerpo, estoy bien gordo, pero del cuerpo en la muerte, ¿verdad?, no en el espíritu. Desoí a Jesús. No puedo seguir el camino de la verdad porque no pongo los oídos en el de arriba. Tenemos otro lugar donde nos habla el Señor con un maestro. Ese maestro es de Israel, se llama Nicodemo. Ese maestro fue a ver a Jesús de noche. Ahí está otra vez. Él tenía el deseo de conocer a Jesús porque sus palabras lo habían inquietado. ¿Pero por qué fue de noche otra? A ver. Porque tenía miedo a la gente otra vez. ¿Por qué se escondió Pedro y todos se escondieron? ¿Por qué Pedro negó a Dios, a Jesús? Porque tenía miedo a la gente. ¿Juan se escondió? ¿Lo crucificaron a Juan?
¿Ustedes creen que hubieran crucificado a Pedro ahí? No, pero él le tenía miedo a la verdad fuera descubierta. O sea, le tenía miedo a la verdad que tenía en él que fuera descubierta. ¿Ven? Y eso es lo que nos pasa a nosotros. ¿Ven? Tenemos miedo que la verdad se mire en nosotros. Si enciendes una lámpara, que alumbre. ¿A poco no? Si te vas a llenar de luz, llénate de luz. ¿Verdad? Y sé luz en los lugares donde se necesita la luz. Pero habla como Jesús. Habla, que el Espíritu hable como Jesús. ¿Verdad? Que diga. Que diga cuál. En verdad te digo. Y que no acepte la mentira para nada. Porque luego a veces, no, pues sí, digo, ¿el Espíritu vive? ¿Tú qué eres? No, pues yo no creo en el Espíritu. No, pues es que, ¿eh? Y le busca uno para quedar bien con esa persona. En vez de decirle la verdad, si que te quiere volver a hablar, que te hable, y si no, pues ni modo. Dile la verdad. Bueno, dile la verdad. No decimos la verdad y luego nos andamos escondiendo para criticarla a esa persona. A lo mejor ese tiene un demonio. Ya estoy acá criticándolo atrás. ¿Por qué no se lo digo de frente? Porque tengo miedo que me dé a lo mejor hasta karate sabe. No. Dice, ¿quién eres? Entonces pues tenemos que llevar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? O sea, ¿qué dicen ustedes de ustedes mismos? A ver. ¿Qué dice María? De usted misma. No, pues usted debe de saber, ¿verdad? ¿Qué decimos de nosotros mismos? ¿Podemos decir algo de nosotros mismos? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué no podemos decir nada? Porque no nos conocemos. Porque somos la última persona que andamos mirando al otro para conocerlo. Pero nosotros no nos conocemos solos porque nunca nos hemos puesto a pensar qué estoy haciendo aquí. Hay que conocernos. Somos bocones y hablamos de otra persona y decimos, conozco a este, conozco a esta, conozco. Cuando yo no me conozco solo. Por eso dice, ¿qué dices de ti mismo? Le está preguntando a Juan, ¿quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Quiénes somos? ¿Para qué es esta pregunta ahorita? ¿Para qué es? Para que puedas conocer a Dios. Porque si tú no te conoces tú nunca vas a conocer a Dios. ¿Para qué te tienes que conocer tú? Para conocer a Dios. ¿Por qué? Porque tú eres creación de Él. ¿A qué creen que vinieron ustedes al mundo? ¿Nomás de pasada? Conocer a Dios ¿verdad? para ir allá a conocer. ¿A qué vinimos? Como por ejemplo vamos a decir, ahorita doña Carmen, yo, las personas más mayores, ¿no? Ya vamos para afuera. ¿A qué vinimos? ¿A tener un chorro de hijos y a dejarlos aquí? ¿Ah? ¿Qué creen que no venimos a tomar cocas porque están buenas? No. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos llamamos así? ¿Por qué yo tengo ese nombre? ¿Por qué siempre que me hablan volteo? ¿Qué significa? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué no me he muerto? ¿Por qué me salvé del balazo que pasó zumbándome? ¿Por qué el carro que chocó no me pegó? ¿Por qué el otro carro se pasó y no me dio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues todo eso, ¿verdad? Ahora, pónganse la pregunta. ¿Verdad? ¿Quién eres? Pues tenemos que decir como Juan, soy la voz que clama en el desierto. ¿Es verdad eso? Pues, o sea, debe de ser. No, por eso, pero es verdad, eso es lo que le estoy diciendo. Cada uno póngaselo. O sea, no voy a decirlo para otros, sino yo solo voy a decir, si es verdad que digo, enderecen los caminos del Señor, es verdad que yo estoy diciendo, ¿ya los enderecé yo? ¿Ven? ¿Ya me enderecé yo para poder decirlos? Eso es lo que tengo que pensar. ¿Soy hipócrita? ¿Estoy hablando nomás por hablar? ¿Estoy tratando de quedar bien con todos, que todos sepan que soy sabio? ¿Eso es? Solamente yo lo sé y Dios lo sabe. Ahora van ustedes, cada uno de ustedes, analícense.
Digan, siempre es verdad que son la voz que grita en el desierto. ¿Sí es verdad? O se callan cuando la verdad está ahí. Se callan cuando la persona tiene que saber la verdad y nosotros decimos, ay, no, es que va a decir de mí. Si está ahí es porque el Señor te la puso ahí. Y es el momento de que tú brilles con la luz verdadera. Vamos a hacer verdaderas estas palabras, porque el Cordero de Dios lo requiere. El Cordero de Dios dice que tú eres luz. Él se va a basar de ti, Él va a usarte, ¿verdad? Va a usar tu humanidad para poder alumbrar los lugares donde no hay luz. Pero acuérdense que la luz tiene que ser la verdad. No va a ser algo que se le parezca nomás. Tiene que ser la verdad. Me cuesta, como decían una caricatura, le cuesta que se enoje, ¿verdad? O quién sabe cómo decía, ¿verdad? Parezca lo que parezca, ¿verdad? Entonces, ¿qué dices de ti mismo? ¿Va? Ya llegó el análisis. ¿Qué dices de ti mismo? Depende de la persona que quiera analizarse o no. ¿Va? Si de veras quiere analizarse la persona, estas palabras le van a servir. Si no quiere analizarse la persona, échenlas en saco roto. ¿Va? ¿Y ya? Pero esto que les está diciendo el Señor es que tenemos que liberar el corazón para poder amar a Dios. Una cosa que ya está llena, no se puede echar más cosas ahí. Nosotros tenemos que cortar para que el Señor pueda llenar el vacío que tenemos. Tenemos que vaciarnos de nosotros para que el Señor pueda llenarnos de Él, ¿no? Ajá, pero no podemos vaciarnos. Porque Él nos tiene que quitar, vaciarnos, nos va a vaciar Él para que nos llene. ¿Verdad? Porque nosotros no podemos, o sea, no podemos hacerlo. Yo no me puedo quitar el vicio. Yo lo quiero dejar, pero no puedo. Pero cuando Él vino a mí, ¡pum! ¿Verdad? ¿Por qué tan fácil? Simplemente porque escuché la verdad. ¿Quién eres? ¿Por qué a los 2 años te ibas a caer en un pozo? Niño como de 2 años, en un pozo, y de repente esa inteligencia te hace que te agarres de una rama del lado del pozo y no te mueres, no te vas. ¿Por qué? Porque una niña de 7 años me saca. ¿Ah? ¿Cómo no nos fuimos los dos? ¿Ah? Todo eso me sirve a mí para poder analizarme y saber quién soy. Bueno, eso me iba a pasar a mí, ¿verdad? Para que si no sabía más. Me iba a caer en un pozo cuando tenía esa edad. Yo me acuerdo. ¿Cómo me puedo acordar cuando estaba niño? ¿Qué edad tenía? Como 2 años. Pero me acuerdo cómo colgué para abajo. Me agarré de la ramita, se iba arrancando la ramita y me agarré de otra. Como ahí se da uno cuenta, ahorita sí comprendo cómo la naturaleza me ayudó. A ver cómo estaba ahí esa ahora las arranco con coraje, ¿verdad? Sáquense de mi jardín, ¿verdad? Pero en ese momento, esa me salvó. ¿No? Entonces, Juan contestó, yo soy como dijo el profeta Isaías, la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Esa voz, ¿ya la escuché? ¿Yo la escuché o todavía no? ¿En dónde está gritando esa voz? ¿De cuál? Ahí mero. Bueno. ¿Por qué les dije hace ratito que si yo ya puedo gritar esa voz? Porque esa voz dentro de mí me va a decir, si está gritando en el desierto de mi corazón, quiere decir que yo todavía sigo esclavo, que yo todavía no soy liberado, que yo tengo cosas en mí que me están haciendo daño. ¿Ven? Que yo tengo cosas en mí que tienen que ser sanadas, que yo tengo que conocer más al Cordero de Dios y que tengo que saber quién es el Cordero de Dios, qué es la misión del Cordero de Dios en mi vida. No podemos decir que no. Cada uno de nosotros tiene el Cordero de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué les digo eso? Porque tenemos el bautismo y el Cordero de Dios vive en nosotros. ¿Dónde está el Cordero de Dios? Allá en la Eucaristía. Está en mí.
no que lo quiero sacar de mí, está en mí, pero yo no quiero dejar lo que estoy haciendo. Por eso no, lo amo lo que estoy haciendo, yo quiero seguir de esclavo. No veo al Cordero de Dios, porque el Cordero de Dios quiso con los que tenían muchos marranos, ¿qué hizo? Los llevó a la ruina. O sea, les metió los demonios en los puercos y su negocio de los puerqueros, ¿verdad?, se cayó. Por eso esas personas, los demás, le dijeron, vete de aquí, hechicero. No lo quieren, porque el Cordero de Dios los quiere liberar. ¿Qué pasó con esa persona que tenía muchos marranos? ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó con él? Se liberó, se hizo esclavo. Fíjense lo que hay ahí es bien escondidito, ¿eh? Fíjense, le quitan los marranos. Esa era su preocupación. ¿Por qué no se alegró? Se preocupaba porque les fuera a dar moquillo. Bueno, no moquillo, ¿eh? Pero una enfermedad que los matara, ¿no? Se andaba preocupando por todo eso, no dormía, pues más estar pensando en cómo los iba. Y de repente se los quita, ¿va? Pero le toma recelo a Dios. ¿Ven? Por ejemplo, nosotros, ¿qué tengo miedo que el Señor me quite? Porque hay una cosa, ¿va?, que nosotros tenemos temor. ¿Pero por qué? ¿Por qué nuestros hijos y nos da temor? ¿Por qué? Si tenemos temor es que todavía estamos esclavos. Aunque yo diga que no, tengo temor, estoy de esclavo del temor, del miedo. ¿Por qué no le doy ese temor a Dios? ¿Por qué? Porque dice uno, no sé cómo. ¿A poco no? Pero es que si dejo a mi hijo, se me va a perder. Dios te está diciendo, tu familia se va a salvar. Deja todo, sígueme, ¿verdad?, y tu familia se va a salvar. Hoy está diciendo, deja todo, pero tus hijos no los dejes, cárgatelos. No, ¿verdad? Dice, deja todo, hijos, padre, esposo, toda esposa. ¿Ven? El que trabaja tiene derecho al salario, dice. ¿Ah? Dijo una señora una vez que ella no le entregaba a sus hijos a Dios porque tenía miedo de que se le murieran. Y cuando ella se decidió y se los entregó, fue que se liberó de ese gran peso que ella sentía y vio la gloria de Dios más. Pero fíjese una cosa, ¿verdad? No se siente hasta que lo vive en carne propia. Cuando uno vive la experiencia, bueno, ahorita pueden decir ustedes, bueno, dice esto y dice esto, pero cuando lo vives en carne propia, es cuando sabes lo que se siente. ¿Cómo te arranca? Te quita esa cosa que tú estás sintiendo, te la arranca, pero se va con pedazos tuyos. ¿Ven? Duele, pero sabe, y lástima que se acabe, ¿verdad? Duele, pero después estás libre. Te duele mucho, pero después ya no te importa ya nada. ¿Va? Que ya no hay chantaje, y se acabó, ¿va? Te liberó. Pero ¿quién fue? El Cordero de Dios. Él viene a cargar con ese pecado que tienes tú. Dicen las personas, ese pecado no te lo va a perdonar Dios, ni te acerques porque no te lo va a perdonar Dios. El pecado, ¿verdad?, es lo que atrae a Jesús como imán. ¿A poco no? El pecado es el que llama al Señor. Si no fuera el pecado, el Señor no viniera, estuviera allá arriba, miren, comiendo uvas. Pues, no, allá no hay uvas, ¿no? Pero estuviera allá bien, así, bien tranquilo. ¿Pero por qué vino? Por el amor que me tiene a mí y porque el pecado me estaba revolcando, por eso vino. ¿A poco no? Y una vez que viene, ¿qué lo llamó? ¿Qué lo llamó? Mi pecado lo llamó. Pero hay otras bocas por ahí de las personas que saben, de las que tienen luz. No te va a perdonar para nada. Ni te acerques. Porque tú eres una persona chismosa, que nomás te la vives, se la come y come a toda la gente. Dios no perdona ese pecado. Qué sabio eres tú, ¿verdad?
A lo mejor tú eres el fiscal. Pero ¿Ah? nosotros no somos quien para juzgar. Pues no. ¿Ah? Luego dice, los enviados eran del grupo de los fariseos y le hicieron otra pregunta. ¿Por qué bautizas entonces si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? A ver, ¿qué le están diciendo ahí? Le están diciendo otra pregunta, ¿va? ¿Por qué le hacían tantas preguntas? Porque lo querían agarrar, ¿va? Lo querían agarrar en que dijera algo para... ¿va? Si dice que es el Mesías, lo acusamos. ¿Ah? Si dice que es Elías, blasfemia. ¿Va? Y todo lo querían, lo trampeaban, lo estaban poniendo trampas como a Jesús. ¿Va? Pero miren lo que les dice, le hicieron otra pregunta. Esas preguntas, las primeras, no surtieron efecto, le hicieron otra pregunta. ¿Cuál pregunta le preguntaron? Ahí está. ¿Por qué bautizas entonces si no eres el Mesías? Ok. Ya le están diciendo que está haciendo algo indebido. ¿Ah? Le están diciendo que ¿por qué bautiza? Si él no es el Mesías, si no es Elías ni el profeta, ¿por qué bautiza? ¿Por qué bautiza? Ahora les pregunto a ustedes. ¿Por qué está bautizando Juan con agua? ¿Lo está haciendo correctamente? ¿Lo está haciendo en la ley? ¿Cómo? ¿Dónde se hacían los bautismos? ¿Ah? ¿A dónde? Adentro del templo. Era donde se bautizaba. ¿Por qué están diciéndole, por qué le dijeron que él hacía cosas y que no estaba bien? Porque él estaba bautizando en el río, porque estaba bautizando afuera del templo. Otros le preguntaron, ¿con qué poder haces eso? Ahora les pregunto a ustedes, ¿con qué poder lo hizo? No, tenía un poder. Tenía un poder de Dios, pero ¿cuál era ante los hombres? ¿De quién era hijo él? Era hijo de un sacerdote. Entonces él era un sacerdote y estaba haciéndolo bien. ¿Lo sabían los demás? No lo sabían. Pero él estaba bautizando porque era sacerdote. Con eso les digo todo. ¿Verdad? Pero estas personas nomás veían las apariencias. Veían el currículum de la persona donde había estudiado, pero nunca se ponían a ver de dónde había nacido y de quién era descendiente. ¿Ven? Y le preguntaron esa pregunta para trampearlo. Pero miren lo que le contestó. ¿Por qué bautizas entonces si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Les contestó Juan. Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen. ¿Ya vieron? En medio de nosotros está uno al que nosotros no conocemos. Nosotros tenemos el bautismo de Juan, el bautismo del agua. Pero nos hace falta conocer al que está en medio de nosotros y que no conocemos. ¿Quién es el que está en medio de nosotros? ¿A dónde? ¿En medio de quién? ¿Dónde? ¿Nuestra mitad dónde es? Aquí estamos a la mitad, ¿sí o no? Dentro, en la mitad, en medio de ustedes, adentro de nosotros, en medio, en donde junta el alma y el espíritu, ahí está el Espíritu de Dios. Ahí está el Mesías, ahí está el Cordero de Dios. Dentro de nosotros está el Cordero de Dios. Dentro, en medio de ustedes, dice. ¿Ven? En medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen y quien viene detrás de mí. Dice, aunque viene detrás de mí. ¿Verdad? ¿Quién viene detrás de él? ¿Verdad? ¿Por qué viene detrás de Juan? Jesús. Porque él viene abriéndole el camino. ¿Verdad? Viene detrás de él. Pero asegura Juan, aunque viene detrás, estaba antes que yo. ¿Ven? Él sí se dio cuenta, él se fijó quién es él. ¿Verdad? Se conoció él para poder conocer a Dios. Juan sabía quién era. ¿Verdad? Y cómo Juan se identificó con los que le preguntaron. ¿Cómo se identificó él?
Él dijo, yo soy la voz que grita en el desierto. Él no dijo, yo soy Juan, el hijo de Zacarías. Yo soy la voz que grita en el desierto. ¿Por qué dijo que era la voz que grita en el desierto? Porque él se encontró y supo quién era. Él se encontró y supo que el profeta Isaías había profetizado de él, ¿verdad? Que él era la voz que iba a gritar en el desierto, que había llegado la hora y que él era el afortunado, que iba a cumplir la profecía del profeta Isaías. ¿Ya vieron? Entonces, dice, aunque viene detrás de mí, yo no soy digno de soltarle la correa de su sandalia. ¿Verdad? ¿Qué está haciendo Juan con eso? Juan está siendo bien humilde. ¿Ven? Dice que él no conocía al Mesías. Así lo dice claramente. No lo conocía. ¿Cómo fue que lo conoció? ¿Cómo lo conoció Juan al Mesías? Porque bajó una palomita y se le posó a él. He visto bajar del cielo, ¿verdad? El que me mandó a bautizar con agua, ¿verdad? Me dijo que bajaría, ¿verdad? En forma de paloma sobre la persona que iba a ser el Mesías. ¿Saben quién era Juan? Juan era primo de Jesús. Y fíjense, por ejemplo, un primo con otro, cuando él se da cuenta de que Jesús es más alto que él, va a decir, no, ¿qué pasó? ¿Verdad? Entre los primos. Pero fíjense cómo él no se tomó cuando supo que era su familiar. Porque él no vio quién era, no sabía quién era, hasta que bajó la paloma sobre Jesús. Y cuando vio que dijo, ay, este es el Mesías, ¿verdad? Era su primo de Juan. Y nosotros casi con la familia, ¿verdad? Queremos ser más que ellos. ¿A poco no? No vas a ver más que yo. Yo voy a estudiar más que él. Yo no me voy a quedar de burro. Y dicen a las demás personas, estudia porque nosotros somos una familia de estudiosos. Nosotros no aceptamos de nuestra familia personas que no estudiaron. O no eres de nuestra familia. ¿Ven? Siempre pisa uno a la otra persona para subir más alto. ¿Verdad? Pero aquí nos demuestra Juan qué humildad tuvo para que poder poner más arriba a su primo. ¿Ven? ¿Qué pasó con Juan? Juan se conoció. Él sí se preguntó y dijo, ¿verdad? La pregunta que ¿quién eres? Él se preguntó solo y dijo, ¿quién soy? ¿Quién en realidad soy yo? ¿Qué misión tengo yo en este mundo? ¿Ah? ¿A qué vine yo a este mundo? Juan, dicen que comía langostas silvestres, ¿verdad? Y miel, ¿verdad? Y que estaba vestido con una piel de camello. Él no era exigente. Él predicaba la palabra y decía que enderecen los caminos del Señor, pero no le decía a Dios, yo te estoy sirviendo, me tienes que bendecir. Él no pedía la bendición material. Él vivía en la austeridad, se puede decir, en lo pobre. ¿Verdad? Pero nosotros siempre queremos que el Señor nos bendiga. ¿Ah? Tengo una casita, quiero otra casota. Dios me tiene que bendecir porque yo estoy llevando gente a la iglesia. ¿Ah? Si me bendice y me quita los puercos. A ver, ¿a poco no? Una bendición bien buena, me quita todo lo material para quitarme ¿cómo se dice? La confianza en lo material. Y eso es lo más duro, ¿verdad? Dice, esto sucedió en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. ¿Ven? Bautizaba al otro lado del Jordán, bien lejos pues del templo, ¿verdad? Dice, yo no soy digno de desatarle su sandalia. Ok. ¿A quién se le desataba las sandalias? La sandalia, ¿verdad? Se le quitaba a la gente cuando le lavaban los pies, ¿verdad? Cuando venía un caminante de lejos, le ofrecían agua para sus pies. Acuérdense lo que le dijo Jesús a Simón, el prestamista. Le dijo,
entré a tu casa y no me ofreciste agua para mis pies. Ella me los ha ungido, me los ha mojado con sus lágrimas y secó con los cabellos. Lo que está diciendo Juan es que él no puede desatarle la sandalia al Señor. O sea, el Señor es el que lo tiene que bautizar a él. ¿Verdad? Eso es lo que él cree como humano. Pero Jesús le dice, hagámoslo así por ahora. ¿Verdad? Tú tienes que cumplir lo que se te dijo, yo tengo que cumplir lo que yo vengo a hacer. ¿Verdad? Voy a hacerlo así. Entonces, el que soltaba la sandalia de la otra persona, ¿quién creen que era? El esclavo. El esclavo quitaba la sandalia de su amo. El esclavo. Pero él todavía no se creía esclavo. ¿Verdad? Él era menos, porque dice que era el que menos se veía. Fíjense qué grandeza, qué grande es su humildad de Juan. Grandísima su humildad de Juan. ¿Ven? ¿Jesús era rey o no? Sí. ¿Por qué lavó pies? Haciéndose esclavo de los demás. ¿Ven? Él le lavó los pies a los apóstoles y se hizo esclavo. Porque el que lavaba los pies era el esclavo. ¿Ven? ¿Y qué nos dijo? Vayan y hagan a todos que les laven los pies. ¿O qué dijo? Háganse esclavos de los demás. ¿Somos esclavos de los demás? No, ¿verdad? Porque yo quiero ser más que él. Yo no soy esclavo del otro. ¿Verdad? Y Juan nos enseñó toda esa gran humildad, ¿verdad? Entonces dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó. Juan vio a Jesús que venía a su encuentro, ¿verdad? Y exclamó estas palabras: ahí viene el Cordero de Dios. Ahí está el secreto. ¿Qué dijo Juan? Ahí viene el Cordero de Dios. ¿Cómo se llama el tema de hoy? El Cordero de Dios. ¿A quién le está diciendo Juan? A mí. ¿A dónde viene el Cordero de Dios? Ahí viene el Cordero de Dios. Y dice estas palabras. ¿Verdad? Dice que carga con los pecados del mundo. ¿Qué dice Jesús? Dice Jesús, denme sus cargas. ¿Va? Venid a mí todos los que estén cansados y yo los aliviaré. ¿Qué dice? ¿Qué dijo? Venid a mí todos los que ¿qué? ¿Le entienden ahí? Ustedes lo dijeron, ¿eh? ¿Estamos cansados ya? ¿Estamos cansados de esto que estoy haciendo? ¿Estamos cansados de mi pecado? ¿Estoy cansado de mi vicio? ¿Estoy cansado de mi orgullo? ¿Estoy cansado de mi soberbia? ¿Estoy cansado de mi sabiduría mundana? ¿Estoy cansado de eso? Si estoy cansado verdaderamente, entonces voy a ver al Cordero de Dios, porque Él va a cargar con ese pecado que yo le voy a dar. Pero si no estoy cansado de eso, no voy a ir al Cordero de Dios, porque yo no se lo quiero dar. Y Él viene a cargar con ese pecado. Yo no lo puedo engañar a Él. Estoy cansado de mis tristezas, estoy cansado de mis depresiones, estoy cansado de mis angustias, estoy cansado de mis desconfianzas. Es el momento de voltearme y decir, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que carga con él. ¿Estamos listos para decirle? ¿O todavía no? Ahí viene el Cordero de Dios. ¿Va? ¿Quiero que cargue con todo lo que yo traigo? Simplemente voy a hacer mi examen. Si en verdad, ¿verdad? Quiero dejar el vicio. Ahí viene el Cordero de Dios. Porque la persona que dice por otra persona, vamos a decir así, vamos a decir que usted le diga a su hija, por ti voy a cambiar. Eso no es verdad. Todo lo hago por ti. Otra mentira.
Yo por mis hijos doy la vida. Otra mentira. Bueno, no debo de decir tanta mentira. Simplemente estar cansado de lo que estoy haciendo y darle mi carga al Cordero de Dios, que para eso vino. ¿Ah? Pero ahí viene el Cordero de Dios y yo digo, pobrecito, ya viene bien cargado y yo me cargo lo mío mejor. Vino por mi carga. ¿Ven? Vino por mi carga. Depende que yo se la quiera dar. Vino por mi ignorancia. ¿Quién le quiere dar la ignorancia? Vino por ella. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser sabio. Y un sabio no es vicioso, ¿va? Un sabio no está esclavo. Un sabio, ¿va? Sabe vivir y presenta la luz y vive en la luz. Un sabio es libre. Y todos y cada uno de nosotros tiene que ser libre. Para ser hijo de Dios, dice el Señor, la libertad de los hijos. ¿De quién? De los hijos de Dios. Los hijos de la luz. Y dice ayer una cinta de la que escribimos, una cita, decía, el administrador astuto, los hijos de la oscuridad son más sagaces que los hijos de la luz. Deberían de tener la misma sagacidad, ¿verdad? Los hijos de la luz, porque están en la luz, pero están más dormidos que, ¿verdad? Sin embargo, para el mal, ¿verdad? Bien inteligentes, ¿a poco no? Le voy a hacer así, y no se me va a escapar la pollita, ¿ah? Bien inteligentes para hacer el mal, pero para el bien, bien mensos. La verdad, ¿a poco no? ¿Ah? Sí, para el mal, nos hacemos hasta profesionales de la maldad. Pero para el bien, está bien difícil. Yo ni loco que estuviera. Luego dice, de él yo hablaba antes al decir, detrás de mí viene un hombre que ya está delante de mí, porque era antes que yo. Yo no lo conocía, pero mi bautismo con agua, dice, mi bautismo con agua y mi venida misma eran para él, para que se diera a conocer a Israel. ¿Por qué tenía que venir Juan antes que el Mesías? ¿Por qué? ¿Por qué no se presentó el Mesías así directamente? ¿Por qué? Porque tenía que prepararle el camino. ¿Qué venía haciendo Juan? Preparar el camino. ¿Qué cosa es preparar el camino? A ver. Pues Bautizándolos. Y viene, dejen sus malos Para caminos. decirnos que enderecemos nuestro camino porque ahí viene el Cordero. pero, por ejemplo, ¿ustedes creen que el Señor no hubiera podido llegar y decir, yo soy el Mesías? Sí. ¿Pero por qué vino el Juan? Porque ya estaba escrito, ¿no? Hay una profecía. Elías tiene que venir antes del Mesías. Bueno, y se tiene que cumplir todo lo que está escrito, ¿verdad? Pero también, ¿verdad? En lo espiritual, ¿verdad? Juan viene, ¿verdad? Porque Dios está, ¿cómo se dice? Respetando tu libertad. Él viene para ser libre a la persona, ¿verdad? Entonces Él respeta tu libertad. Pero dice que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, para que apriete. Usa al humano, ¿verdad? Para salvar al humano. Él se hizo hombre para salvar al hombre. O sea, se hizo uno de nosotros para podernos salvar. Se metió en medio de nosotros para podernos salvar. Y así es como, por ejemplo, la persona que quiere salvar una cosa, pero que no se mete a esa cosa, no puede hacerlo. Él nomás va a estar desde acá cuidándose, pero no lo va a hacer. Pero el Señor nos vino a enseñar a hacerse uno de nosotros para poder rescatarnos de la maldad, ¿verdad? Entonces, este Cordero de Dios, ¿verdad? Tenía que venir primero Juan para que todos conocieran a Dios por la palabra de Juan.
¿Ven? ¿Qué estoy haciendo yo ahorita? Estoy hablando, preparando un camino. ¿Dónde está el camino? En los corazones de ustedes. Pero yo sí les hablo directamente a ustedes, ¿verdad? Porque yo, ¿verdad?, tengo que hablar así porque somos los mismos. Yo puedo actuar dentro de aquí, dentro de nosotros, aquí en medio, preparándole el camino al Señor. Ustedes pueden sentir cuando el terreno es preparado y de repente llega la palabra, ustedes sienten ese calorcito que nos agrada el pan, ¿verdad? Nos metemos en nosotros esa alegría porque llegó la palabra, el camino fue preparado. ¿Cómo preparó el camino? ¿Qué decía Juan? Juan decía, enderecen el camino, las montañas altas serán allanadas. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? El orgullo alto se tiene que poner para abajo para que el Señor venga. ¿Verdad? Por eso, ahorita, por ejemplo, estas preguntas que yo les hice al principio pueden haber provocado en ustedes soberbia, porque pueden decir, bueno, ¿y a ti qué te importa si no nos conocemos o no? ¿Verdad? Pero aquí está diciéndolo, por ejemplo, yo se lo estoy diciendo a ustedes, pero yo me estoy poniendo primero yo, lo que yo estoy hablando. ¿Verdad? Yo primero me lo estoy poniendo porque si yo no me conociera, yo no pudiera decirles a ustedes que se conozcan, porque yo no me lo he puesto. ¿Cómo voy a hablarles a ustedes cuando ustedes dicen, pues él quién sabe quién será? ¿Verdad? Porque actúa de una forma y hace otra cosa. ¿Ven? Entonces, dice Juan dio este testimonio: he visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo también, verás el Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Ahí está. ¿Verdad? Verás aquel que va a bajar sobre el Espíritu Santo en él va a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Verdad? Verás bajar una paloma. Todo lo que Juan vio, ¿verdad?, lo que oyó, después lo vio. Y se tuvo que cumplir lo que se le dijo. ¿Verdad? Bajó sobre Jesús el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Por qué no bajó como María? A ver. En María no dice que bajó una paloma. ¿Qué pasó con María? Una sombra. ¿Qué cosa es una sombra? A ver. ¿Qué es una sombra? Una sombra, pues es algo... ¿Pero qué viene siendo? Un misterio, ¿verdad? Una sombra, un misterio, o no se entiende, es una sombra, no se ve, una sombra, ¿verdad? ¿Y qué pasó con María? Dice, ¿bajó el Espíritu sobre de ella? No, sino María creyó que ya había bajado sobre de ella. Y desde ese momento, cuando ella dijo, hágase en mí, no vio nada, no se dijo que nadie vio nada, pero ella ya estaba embarazada. ¿A poco no? Y por ejemplo, ahorita podemos decir, a ver, esto es lo más difícil, ¿verdad?, para nosotros. Ahorita podemos decir, ¿está el Espíritu de Dios en nosotros? ¿Va? Podemos decir eso. Pero nos hace falta fe cuando dudamos de que podamos hacer con la ayuda del Espíritu algo. ¿Ven? Porque no lo vemos, nada más sentimos y pensamos porque lo tenemos aquí, pero no lo hemos vivido. Si en verdad lo hubiéramos vivido, no dudaríamos nada. Por eso dice el Señor, no dudes y todo se hará porque lo voy a hacer yo. Pero cuando tú dudas, ¿verdad?, todo se echó a perder. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro le habló al Señor y le dijo, ven, y él caminó en el agua porque era Jesús el que venía caminando en el agua. Pero cuando Pedro oyó ¡fum!, para abajo, dudó, y en la duda, ¿verdad?, vino la tormenta, vino la tempestad, vino el momento de ahogarse. ¿Ven? Dudó. ¿Cuántas veces nosotros dudamos del poder de Dios? ¿Verdad? Puede decir la persona, no, pues es que es difícil para confiar en Dios. No, lo que pasa es que tú no lo quieres ver. Lo que pasa es que tú no quieres renunciar a lo que tienes.
Por eso Dios no puede actuar libremente en ti, porque tú le estás poniendo trabas. ¿Ves? Dice, aquí, ¿verdad? Dice Juan, que miró cuando el Espíritu de Dios bajaba en forma de paloma y se posaba en Jesús. Pero ustedes piensan que Jesús ya no tenía el Espíritu. ¿Ah? ¿Va? Entonces, ¿por qué se bajó esa paloma y sobre él cuando lo bautizó? Porque se le había dicho a Juan. ¿Va? Pero Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. ¿A poco no? Porque es el amor del Padre y el Hijo. Él estaba lleno del Espíritu Santo, rebosante. ¿Ven? Pero tuvo que cumplirse lo que se le dijo a Juan para que se cumpliera todo. ¿Ah? Todo lo que es escrito. ¿Ven? Le dijeron a Pilato, no escribas rey de los judíos porque él no es nuestro rey. Y dijo, lo escrito está ahí ya. ¿Ah? Entonces, dice, aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo y se quedará en él. Si yo lo he visto y declaro que este es el elegido de Dios. ¿Ah? Ya lo vio Juan. ¿Ah? Ahora, me falta a mí. ¿Ah? Míralo. Yo tengo que mirarlo como lo vio Juan. ¿Va? Él viene a bautizarme en el Espíritu Santo. Acuérdense lo que hablamos en un tema que se llamó el bautismo en el Espíritu. Dijimos que el bautismo, ¿qué cosa es? El bautismo es sumergirse. Quiere decir sumersión. En el agua, va a sumergir a la persona en el agua. Pero Jesús viene bautizando en el Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos nosotros para poder conocer a Dios? Sumergirnos bautizados en el Espíritu Santo y entonces vamos a poder conocerlo. ¿Ah? Porque ¿quién lo conoce? El Espíritu. Y el Espíritu va a hablar de lo que miró y oyó. ¿Dónde? ¿Dónde? En las entrañas de Dios. ¿Ah? Ahí es donde Él escucha, en Dios. Todo lo que Dios siente, piensa, y bueno, en Dios viene el Espíritu que es mismo Dios y que está en Dios y te va a decir. Por eso en este Evangelio de Juan dice, al final, dice que no todo lo que hizo Jesús, no todos los libros, no todos escribió, porque si no, no cupieran los libros en el mundo entero. ¿Verdad? Pero eso no lo comprende la persona que toma la Biblia como único. Eso no lo entiende, porque todo aquí en la Biblia tiene que... Esta es la palabra de Dios. Entonces eso no lo leen los protestantes porque ellos solamente se basan en la Biblia. Ajá. Y si Juan está diciendo que no se escribió, se escribió todo porque no cabría. No cabría. ¿Verdad? El Espíritu es el que va a traer, inspirado en la palabra de Dios, es el Espíritu. ¿Dónde está ese Espíritu? En la iglesia de Jesucristo. Esa iglesia es la que tiene la verdad. No hay otra iglesia más que esa iglesia. Y es ahí donde tenemos que buscar la verdad. Ahora, ¿de qué trató el tema de hoy? Del Cordero. ¿Lo conocieron? Sí, ya no lo presentaron. Ahora nos toca a nosotros, ¿verdad?, conocerlo bien. ¿Verdad? Traerlo a nuestra vida y darle, porque Él vino a una cosa en mi vida. Yo no puedo decir en su vida de ustedes, sino en mi vida. Yo tengo que vivir esa vida que Él me trajo. Esa vida que Él me trajo, me la promete libre. Me promete libertad y me promete sabiduría. Y me promete, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros creemos, dice, ¿qué dice nuestro credo? Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador. Y si yo soy cristiano, católico, pero estoy muerto, yo no creo ni estoy creyendo en el Espíritu Santo, porque estoy muerto. ¿Ah? No tengo vida y yo estoy proclamando una mentira,
porque no está surtiendo en mí la luz que tiene que ser. Yo tengo que proclamar, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Pero ese Señor, yo tengo que mostrar lo que Él me está dando. ¿Qué me da Él? Vida. ¿Y la vida qué es? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Pues sí, el Espíritu de Dios, pero ¿qué es la vida para nosotros? ¿Qué es la vida? ¿Verdad? ¿Qué es la vida? ¿Ah? Una de esas cosas. Pero ¿qué es la vida? ¿Verdad? ¿Qué es ¿Cómo ustedes pueden demostrar que ustedes están vivos? Pues porque estamos respirando. Gozo, paz, armonía, cordialidad. Todos los frutos espirituales que se nos están diciendo tienen que aparecer en nosotros. Ese es el fruto espiritual, ¿verdad? El que aparece en ti cuando tú eres espiritual. Todo el fruto que va a salir de ti es espiritual. Tú no vas a tener frutos de muerte. ¿De dónde salen los frutos de muerte? De la carne. Si tú vives en la carne, vas a estar muerto. ¿Qué es vida ahora? ¿Qué es vida? Oh, ¿verdad? Todo eso es vida. El que esté vivo, que lo demuestre. ¿Ven? Que se te note. ¿Ah? Demuestra que vive en ti el Cordero de Dios y que ya se llevó tu pecado. ¿Ah? Ahora sí, una sonrisa. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias hoy en esta mañana por esta palabra que hoy proclamamos aquí en este lugar, Señor. Te damos las gracias por presentarnos a tu Hijo amado, el Cordero de Dios, que hoy en este día ha llegado a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que Él se lleve todas las cargas que tenemos, ya que Él viene a eso, Señor, ya que Él viene a cargar con mi pecado, con mis cargas, con aquel pecado que yo creía que no iba a ser perdonado. Hoy viene, Señor, Él a llevárselo. Te doy las gracias, Señor, por liberarme. Que hoy quede libre, Señor, de esa opresión, de esa mentira de Satanás que me tenía cautivo. Que hoy quede libre, Señor, porque hoy la verdad se ha presentado aquí, Señor, en los corazones, y hoy ha liberado corazones. Te pedimos, Señor, que nos liberes todavía de aquellos miedos que tengamos, que el Espíritu de Dios se nos presente y nos llene, Señor. Te damos gracias por todo eso, y te pedimos que nos unjas más con ese Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de la verdad, ese Espíritu que está en nosotros, Señor, y que tenemos siempre esta verdad en nosotros viviendo, Señor. Te damos las gracias y te pedimos que nos unjas diariamente con ese Espíritu que es verdad, con el Espíritu de la verdad que el Señor nos mandó desde el Padre, con ese Espíritu que aún, Señor, no pueden encontrar muchos, con ese Espíritu que en nuestra Santa Iglesia lo tenemos, Señor, porque ahí se quedó. Te damos las gracias por todo eso y te pedimos la libertad completa para nosotros. Te pedimos que podamos presentar la luz, Señor, esa luz que es necesaria para poder mostrar que somos hijos de Dios. Te damos las gracias por todo eso en esta oración preciosa que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros